Bueno, ya salimos, como todas las tardes, a una jornada más de Conversando en Movimiento. He decidido ponerle este nombre en vez de el que tenía antes. Conversaciones en Movimiento se llama este programa. Y ayer estuve hablando sobre la diabetes, esta enfermedad que padecemos muchas personas a nivel mundial y que de una u otra manera marca nuestra vida. Porque como le digo, es una enfermedad crónica, ciertamente incurable, manejable pero incurable. Es una de las primeras cosas que todo diabético tiene que aceptar, que tiene una enfermedad que no se cura, pero que se puede perfectamente controlar y llevar una vida normal, incluso con una expectativa de vida normal, sin que uno sienta de una u otra manera que se puede privar de muchas cosas que se pueden hacer en la vida. Lo que pasa es que hay que cuidarse más, lo cual no es del todo mal, porque puede terminar resultando en que uno tenga una mejor vida en virtud de que, como está más pendiente de la salud, porque sabe que la parte de la enfermedad es problemática, pues puede en un momento dado llevar una mejor vida que incluso una persona normalmente descuidada. Entonces eso es interesante tenerlo presente. Aprovecha que ya aparentemente ya no hay nadie en el campo para poder pasar por estos paseos. El asunto es que ayer entonces en el último programa les hablé sobre el diagnóstico y los valores normales de la diabetes, los valores normales de la glicemia en sangre. Bueno, glicemia en sangre es una redundancia porque la glicemia es precisamente la cantidad de concentración de sangre, la concentración de glucosa. La concentración de la glucosa en la sangre es lo que se conoce como la glicemia. Y les comentaba pues que entre 70 y 100, 110 podría considerarse valores normales dependiendo de la edad. Ya entre los 100 y los 110 se habla un poco de la prediabetes, que ya muchas personas les han hecho ese diagnóstico de prediabetes, ¿no? Eso es así como que estás a punto de enfermarte pero no te has enfermado. No, lo que resulta es una zona de transición donde hay que tomar precauciones pues, para saber que si uno sigue con los hábitos de vida y no acude a un tratamiento y a un seguimiento, puede eventualmente terminar en la diabetes. Eso es lo que significa la prediabetes. Como tal, no es una enfermedad, es un aviso de las posibles complicaciones que tendría no cuidarse. Bueno, continuando con esto, ahora hay que preguntarse lo que me hice, la pregunta que me hice ayer, ¿no? Y es, bueno, tengo el azúcar alta en sangre, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema que eso tiene? Bueno, el problema que eso tiene es que, como les dije, el azúcar es muy importante, la glucosa es muy importante, porque es la molécula que nos brinda la energía con la cual nos movilizamos y las células nuestras funcionan. O sea que en ese sentido no podemos vivir sin glucosa en sangre. Pero un exceso de glucosa con valores superiores a los 200 o a 300 miligramos por decilitro, esa glucosa, que la voy a llamar de ahora en adelante azúcar, empieza a tener un efecto tóxico en los vasos sanguíneos, en el endotelio de los vasos. El endotelio es esa capa de células en el interior de los vasos sanguíneos que forman como una tela interna y que tiene una importancia vital en la salud vascular, y la salud vascular es necesaria para la salud circulatoria, porque sin una salud circulatoria en la sangre el oxígeno y los nutrientes no llegan a las células. Los desechos de la célula, del metabolismo celular, no se botan adecuadamente por los canales regulares, que sería en la parte pulmonar y la parte renal, y la descomposición o la neutralización de los químicos en el hígado. Entonces la circulación es esencial pues, para que todos los órganos se mantengan eficientemente nutridos y limpios.
bajo este criterio, pues es importante entonces una buena circulación, y para eso es importante que ese endotelio esté, como decimos nosotros los médicos, lícito, libre de alteraciones en su pared que puedan en un momento dado complicar la calidad del flujo sanguíneo. Entonces, eso es lo primero que hace la glicemia elevada en los vasos, es irritar la pared del vaso y estimular el desarrollo de la enfermedad ateropática en ese endotelio, ¿no? Y por supuesto, al desarrollarse esa enfermedad en los vasos, tanto en los grandes como en los muy pequeños, los capilares, los órganos que se irrigan con esos vasos empiezan pues a tener una serie de inconvenientes derivados de la pobre circulación que eso trae, ¿no? Y por lo tanto entonces empiezan a sufrir los diferentes órganos más afectados. En el caso de la diabetes es uno de los principales y es quizás el más determinante en la morbiletalidad de la diabetes, es decir, en lo que causa la enfermedad más severa y la muerte por diabetes, que es la enfermedad cardiovascular, el corazón. Pues. El corazón es una bomba cuyo funcionamiento permite que la sangre circule en forma pulsátil, es decir, no es una bomba continua, es una bomba pulsátil. Ya va, porque esta cámara aquí se volvió un momento, porque esto hay que asegurarlo mejor. Bueno, les comentaba que el corazón es una bomba circulatoria que se contrae periódicamente, y con cada contracción sale un volumen de sangre que circula por todo el cuerpo, por toda la vía arterial. Llega a los tejidos y se devuelve al corazón por la vía venosa. O sea que las arterias llevan sangre a los tejidos y regresan de los tejidos por las venas a el corazón para ser bombeadas de nuevo, previo paso por el pulmón para reoxigenar esa sangre que ha entregado el oxígeno a los diferentes tejidos. Que uno de los órganos que más se ve afectado por la diabetes es el corazón, en dos formas, ¿no? El corazón es un músculo bien interesante, pero otro día hablo más del corazón. A ustedes les encantaría conocer qué fascinante es el desarrollo de la bomba cardíaca en todas las especies, ¿no? Porque ese desarrollo no es nada más en humanos. Prácticamente todos los animales de sangre caliente, como dicen, dependen de un sistema circulatorio que lleve la nutrición a todos los órganos del animal. Y en este caso, pues, se necesita, para propulsar ese fluido que llamamos la sangre, necesitamos una bomba. Y esa bomba pues terminó desarrollándose por ensayo y por error en lo que es hoy el corazón. Entonces el corazón es uno de los órganos más afectados en dos formas. Una es la enfermedad coronaria, es decir, el corazón mismo tiene su propia circulación interna, propia del órgano. Él bombea sangre para todos los órganos, pero también tiene que bombear sangre para él mismo. Y esta sangre llega al músculo cardíaco por la vía de lo que se llaman las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias son muy peculiares porque ellas se nutren de la misma sangre que expulsa el corazón y precisamente penetran el músculo cardíaco que propulsa esa misma sangre. Eso, por supuesto, significa un tremendo estrés sobre esas arterias, y si esas arterias se irritan, se inflaman por una alta concentración de glucosa en sangre, inevitablemente ese endotelio de las arterias coronarias se daña, y una vez que se daña esa telita, si coexistiendo con ese problema de la glicemia alta, hay moléculas de grasa en gran cantidad en la sangre, típicamente colesterol y triglicéridos. Esas grasas tienden entonces a adherirse a ese
proceso inflamatorio del endotelio y se forma lo que se llama una placa de ateroma. Una placa de grasa que tapiza ese endotelio de la coronaria, y a medida que se va depositando más y más grasa, se va reduciendo el calibre de esa arteria, porque son varias esas arterias, y eventualmente pues esa reducción del calibre reduce el flujo y el corazón cada vez se le cuesta más oxigenarse y tarde o temprano puede pasar un proceso de infarto, es decir, lo que se llama un infarto al corazón. No le llega suficiente sangre al músculo cardíaco y se produce un círculo vicioso donde entonces el corazón entra en insuficiencia, no llega al músculo el oxígeno y los nutrientes. Entonces esa es la situación. El corazón puede ser blanco fácil del daño producido por una larga exposición a valores de azúcar en sangre muy altos, a glicemia alta, a la presión arterial elevada, así como también a valores altos de colesterol. Esa combinación de tres elementos y la presión arterial alta van a producir un daño endotelial que va a producir una mayor factibilidad del desarrollo de placas ateromatosas, que son las que bloquean el corazón, bloquean las arterias del corazón, las coronarias, en lo que se llama una coronariopatía, una enfermedad oclusiva de la coronaria, que puede ser progresiva, es decir, ella puede irse tapando poco a poco, o en ocasiones se puede producir abruptamente por lo que se llama una trombosis, es decir, se produce una coagulación súbita en el sitio de la obstrucción que bloquea por completo el canal de circulación del vaso y por supuesto entonces se produce un infarto súbito, ¿no? Pero independientemente de que se produzca esto, también se puede dar un desarrollo de la enfermedad coronaria, de la enfermedad del músculo cardíaco, lo que se llama una miocardiopatía. Una miocardiopatía producto de eso, pues de la irritación progresiva de los vasos, que genera pues una pobre microcirculación intracardíaca y va poco a poco disminuyendo la capacidad del músculo cardíaco de responder a las exigencias de la persona. Entonces la persona puede vivir basalmente sin mucho esfuerzo, pero si hace cualquier esfuerzo, si tiene que subir una escalera, si tiene que caminar, no sé qué, el corazón entra en insuficiencia y entonces pues se presenta esa situación donde el paciente puede en un momento dado sufrir un paro cardíaco o sufrir una insuficiencia cardíaca. Otro de los órganos donde el daño de los capilares y de los vasos sanguíneos producto de la glicemia alta se presenta es en los vasos que irrigan la retina del ojo, que es la capa de células que detecta la luz y transmite los impulsos eléctricos para que las personas puedan ver. Entonces se produce lo que se llama una retinopatía diabética, es decir, la retina va perdiendo su capacidad de funcionar porque no le llega sangre adecuadamente, porque las arterias que la nutren de sangre se encuentran afectadas por este proceso inflamatorio irritativo que genera la glicemia alta. Entonces, las personas con una diabetes de larga data tienden a padecer retinopatía diabética, es decir, enfermedad de la retina que eventualmente puede llevarlos a perder la visión. El otro órgano que se afecta por los valores altos de azúcar en sangre sería el riñón, los vasos renales. Acuérdense que los dos riñones pues, son órganos que están encargados de desechar del cuerpo una serie de toxinas y de sustancias que nos hacen daño y que se acumulan como parte del metabolismo celular y entonces ellas se excretan por vía renal, se botan por vía renal.
Y eso hace que el riñón tenga un altísimo flujo sanguíneo, porque él tiene que filtrar toda la sangre del organismo, completa. Varias veces durante el día tiene que pasar la sangre por el riñón, pasa a través de una inmensa red vascular, y si esa red vascular se muestra inflamada de nuevo por esa irritación que produce la glicemia, pues esos vasitos van a empezar a dejar de ser permeables, se va a producir entonces una insuficiencia renal, una nefropatía diabética. El paciente entonces cada vez se ve en menor capacidad de depurar su sangre. La persona entonces tiene dificultad para limpiar su sangre, y eso hace pues que eventualmente algunos de ellos tengan necesidad de tener una diálisis renal, porque ya los riñones son incapaces de desintoxicar al organismo. Entonces eso es otro órgano. Entonces fíjense, ya llevamos el corazón, es blanco frecuente de daño vascular por la diabetes, luego tendríamos la retina, luego tendríamos el riñón, y voy a dejar de último el más importante porque es donde quiero concentrarme, ¿no? Los otros son la circulación periférica, los órganos periféricos, las extremidades, las piernas, los pies, todo lo que está irrigado, y grupos musculares que están irrigados por vasos muy pequeños. Esos vasitos también se inflaman, se obstruyen, se tapan, y eso termina haciendo que todos esos tejidos irrigados por esos vasos que se taparon ya les sea muy difícil restaurar su condición normal. Entonces eso hace que las personas diabéticas, en particular en las extremidades inferiores, tengan problemas cicatrizando heridas y traumatismos, porque cuando se produce un traumatismo en cualquier parte del cuerpo, lo primero que llega a resolver la situación es la sangre. Por eso se inflama el tejido aporreado, el tejido quemado, el tejido afectado por una noxa. Eventualmente lo primero que le pasa es eso, pues que ese tejido tiende a ser reparado por la actividad celular que llega por vía sanguínea. Si eso no se produce, entonces tenemos una calamidad, porque inevitablemente la persona no va a poder cicatrizar, no va a poder reparar sus problemas de traumatismo, y eso tarde o temprano va a crear... Stop recording. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, este daño vascular producido por la glicemia alta interfiere el flujo sanguíneo en los músculos y en los tejidos blandos de las extremidades, haciendo más factible que las personas entonces tengan lo que se llama insuficiencia circulatoria periférica. Entonces se traumatizan un dedo, una pierna, o simplemente se van a producir úlceras que requerirían una suficiente irrigación sanguínea para que los tejidos se restauraran y se mejoraran y se cicatrizaran. Y sin embargo, como los vasos están afectados, contraídos, obstruidos por este proceso aterosclerótico periférico, las personas en ocasiones pues pueden caer en estados de isquemia, donde no llega suficiente oxígeno a la extremidad, y es necesario entonces proceder a la amputación. Ya hoy no se debería prácticamente encontrar pacientes en ese estado, porque con los tratamientos y con la prevención es perfectamente posible que un diabético llegue al final de su vida expectante, de su expectativa de vida, sin que tenga que pasar por eso. Pero hay situaciones extremas donde los pacientes se descompensan por diferentes razones,
y en esos casos pues puede estar indicado la amputación de un miembro por insuficiencia circulatoria. Son personas debilitadas muscularmente, por supuesto, porque eventualmente los músculos también sufren de esa precaria circulación ofrecida por vasos sanguíneos afectados por la glicemia alta prolongada, más la presencia de valores altos de colesterol y también la hipertensión arterial. Pero luego el más importante órgano que también tenemos que pensar que va a sufrir mucho con esta insuficiencia circulatoria es el cerebro. Y entonces llegamos a todos esos procesos de lo que se llama encefalopatía. La enfermedad del cerebro se llama encefalopatía. Hay muchos tipos de enfermedad cerebral, pero evidentemente una de ellos es la enfermedad cerebral microvascular. Son pequeños microinfartos en el cerebro que van poco a poco matando neuronas y neuronas y neuronas, productos de que no llega suficiente sangre. Esencialmente por lo que les dije, la doble combinación de daño vascular más el hecho de la enfermedad cardiovascular que puede hacer insuficiente el flujo cerebral, ¿no? Entonces estos pacientes que no se tratan, que no se les compensa su problema diabético, pueden eventualmente transitar hacia esa combinación nefasta de esos problemas vasculares en todas partes, ¿no? La cardiopatía diabética, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, y curiosamente ocurre también un daño en esa pequeña red de capilares que mantiene el nervio funcionante. Los nervios están rodeados de una vaina, de una cubierta que se llama neurovascular, porque va junto el nervio, junto con un paquete vascular, de donde salen capilares que nutren al nervio, porque el nervio es un tejido vivo, no un cable como mucha gente que eso es una célula, eso es la prolongación de una célula, y esa célula hay que estarla nutriendo, y esa nutrición se hace en base a la red capilar que nutre a los nervios. Cuando esa red capilar también se ve afectada, el nervio empieza a perder su capacidad de conducción de impulsos eléctricos, y entonces se produce lo que se llama o lo que se conoce como la neuropatía diabética. Es decir, ahora son los nervios, sobre todo los nervios de la periferia, los que en un momento dado dejan de conducir impulsos eléctricos en forma normal por estar, pues francamente, afectados por un problema circulatorio. Entonces fíjense todas esas complicaciones que tiene la diabetes descompensada en aquellos pacientes que simplemente se descuidan, no toman sus medicamentos en forma regular, no se controlan y evidentemente pues van marchando hacia la posibilidad de varias o de todas estas complicaciones, ¿no? Si eso se deja así. Entonces espero que esta descripción prácticamente frustrante de las complicaciones a largo plazo de la glicemia alta lo lleven a usted a la comprensión de que usted tiene que tomar control sobre su vida y hacer cambios que permitan que usted no se vea afectado por ninguna de estos problemas. Porque dentro de todas estas malas noticias hay una muy buena noticia. La buena noticia es que si usted, a través de los tratamientos y del estilo de vida, y del ejercicio, la dieta, etcétera, usted puede mantener sus valores de glicemia dentro de límites normales, a usted no le va a pasar nada de esto. En otras palabras, esto solo pasa si la glicemia es alta. Si usted mantiene su glicemia durante muchos años por debajo de 120, usted no va a desarrollar esas complicaciones. Por eso que decimos que la diabetes tipo 2, en cierta forma, es un problema y es una bendición porque lo ayuda a uno a disciplinarse en la vida, ¿no? La gente muy sana tiende a abusar de su salud,
La gente que ya se sabe enferma de algo, tiende a estar más pendiente de su salud. Entonces ese es el comentario de hoy en estas conversaciones en movimiento y un llamado a todos aquellos que no se han revisado después de los 40 años la glicemia, que lo hagan con regularidad, que se hagan un examen médico anual, se revisen cómo están su azúcar y sus grasas, sus triglicéridos y su colesterol. Y aunque estén muy bien esos valores, traten de cultivar diariamente al menos de media hora, una hora de actividad física. Caminar, correr, cualquiera que sea, subir escaleras, bajar escaleras, pedalear en una bicicleta, cualquiera que sea, con tal de que usted, en lo posible, trate de mover el cuerpo y de estimular el sistema circulatorio para que no se vea afectado por problemas que pueden ser perfectamente prevenibles si usted sigue esas recomendaciones. No me canso de decirlo, primero porque yo he sido uno en mi vida de los indisciplinados, de los que por una época yo decía lo que la gente tenía que hacer, pero yo no lo hacía. Bueno, porque así es uno cuando es más joven. Uno es indisciplinado y uno cree que a uno no le van a pasar las cosas. Pero con la edad viene algo de sabiduría y entonces uno entiende que las cosas no son como uno quiere, sino como son, y que es preferible, pues, a medida que uno va adquiriendo cada vez más deseos de vivir, uno entonces tiende a corregir las conductas que lo llevan a uno a reducir esa calidad de vida. Y de hecho se trata de este canal de YouTube, tiende a llevarle temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida, bueno, para que usted tenga la oportunidad de reflexionar sobre estas cosas. A la gente no le gusta hablar de temas de salud a menos que esté enfermo, ¿no? Ahí sí se preocupan. Cuando uno está sano y vigoroso, uno no quiere ni que le nombren las enfermedades porque uno se siente inmune a todo eso. Parece que eso le pasa a todo el mundo menos a uno, ¿no? Hasta que, como decía Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y entonces tiene uno una serie de avisos, tiene uno una serie de advertencias, de situaciones donde de un día para otro, uno que pensaba que era inmune a cualquier tipo de enfermedad o problema, se ve en una cama hospitalizado por algo, ¿no? Y cuando uno tiene la suerte de pasar por eso y salir triunfante de esa experiencia, uno se da cuenta de que la salud es un compromiso que hay que cuidar, que no es así tan sencillo lo de pensar que sin una suerte de disciplina uno se va a mantener saludable toda la vida. Hay gente que tiene una virtud genética, una habilidad genética que los hace prácticamente llevar una vida bastante saludable hasta entrado sus mayores años, pero no es frecuente. La gran mayoría de nosotros entre los 50, 60 y 70 años vamos inevitablemente a tener uno que otro problema de salud, unos más, otros menos, pero todos vamos a pasar por eso tarde o temprano. Por eso es que a las compañías de seguro no les interesa tener clientes de más de 60 años, porque lo más probable es que se enfermen de algo, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata esto. Vamos a ver cómo se desarrolla la vida después de esta edad. Ya está anocheciendo y hoy estaba recordando en ocasión de estas pláticas que estoy haciendo mientras hago mis ejercicios diarios, estaba recordando al gran Arturo Uslar Pietri, un distinguido intelectual, político y un hombre
extraordinariamente inteligente, que tenía un gran legado de libros y contenidos de todo tipo, y entre uno de ellos era su programa de televisión Valores Humanos. Y él empezaba el programa diciendo: amigos invisibles. Amigos invisibles eran todas aquellas personas que lo veían en sus programas de televisión y que se beneficiaban de su increíble talento, de su increíble memoria, de su gran capacidad, de su erudición, y era un gran narrador, ¿no? Y entonces hoy lo recordaba porque pienso que de alguna manera, si usted me está oyendo ahorita en este momento, usted es uno de mis amigos invisibles. Amigos a quien no conozco, personas que no conozco, que a lo mejor nunca conoceré. Y si usted quiere conocerme, pues con mucho gusto déjeme su comentario abajo y así por lo menos me entero de qué está opinando de lo que estoy diciendo. Pero es interesante pues recordar a este ilustre venezolano que no solamente tuvo importantes responsabilidades políticas, económicas, literarias en su paso por esta vida, sino que además de eso tuvo una enorme visión de lo que le podía esperar a Venezuela, y lamentablemente muchos de sus vaticinios se cumplieron. Así es que hoy por hoy, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar uno de sus programas y de escuchar sus consejos, no podemos menos que sentirnos impresionados de la capacidad de un hombre de ver más allá de su tiempo, ¿no? Entonces, recordando eso, lo pensé hoy cuando dije, bueno, hoy voy a comunicarme de nuevo con mis amigos invisibles. Es más, pienso que en cada programa debería usar esa frase para reflejar mi profunda admiración por semejante intelecto, aún con todas las críticas que algunos pues te puedan tener a sus posiciones políticas o a los roles que ocupó. Pero independientemente de eso, nadie puede negar que era un hombre extraordinariamente inteligente y muy venezolano, con un gran amor por el país. Bueno, he visto las estadísticas de estas conversaciones en triciclo, de estas conversaciones de movimiento, y por ahora no son muy halagüeñas, ¿no? Hay muy pocas personas que las ven. Yo debo pensar que una de las razones es que los programas son muy largos, ¿no? Aunque usted puede verlo por etapas, como las temporadas de Netflix, ¿no? Que son 5 temporadas de 20 episodios cada una, y sin embargo muchas personas la ven y se quedan colgados ahí y la siguen con regularidad. Así es que me imagino que si se puede ver una serie de esa de 100 episodios de 1 hora, son 100 horas viendo una de esas telenovelas. A lo mejor tengo yo algún tipo de recurso para que ustedes escuchen algunos de estos programas. Aunque yo entiendo que el grave problema ahorita de prestar atención en las redes sociales es que hay demasiado contenido y demasiado poco tiempo para que uno pueda prestarle atención a todo lo que a uno le interesaría. Yo quisiera tener 4 o 5 vidas, no solamente para ver una enorme cantidad de programas hechos por gente muy inteligente, sino también por ver una cantidad de películas y documentales. Díganme cómo hay documentales. A mí me encanta un documental. Me parece que es una de las formas más fáciles, rápidas de entender temas que son de interés general, ¿no? Y que si uno no tuviera ese beneficio de gente que le sumariza a uno, le hace un resumen a uno de un tema y le presenta los diferentes ángulos, etcétera, con apoyo de imágenes y sonido, pues evidentemente uno tuviera entonces que sentarse a leer libros y a recopilar muchísimo material. Entonces los documentales son realmente de gran importancia. En muchos temas, todo lo que yo sé se lo debo a documentales. Por ejemplo, lo poco que yo sé de la vida de los pingüinos, lo sé por varios documentales y películas sobre la vida de los pingüinos. Y yo agradezco eso, porque
veo poco probable que yo tuviera el tiempo y el conocimiento para sentarme a leer sobre la vida de los pingüinos. O sea que esencialmente el documental me ha permitido la oportunidad de conocer el mundo fascinante de esta especie animal sin tener que pasar horas de horas o tomar un curso universitario sobre la vida de los pingüinos, ¿no? Y me imagino que esa es la situación de la mayoría de ustedes. Yo estimulo a todos mis hijos, sobrinos, amigos y familiares a el mundo de los documentales. Porque si los libros son importantes, el problema de los libros es que dependen enteramente de la capacidad narrativa del autor. Y hay cosas que no se pueden narrar. Hay cosas que hay que ver y escuchar. Yo les puedo describir miles de veces a un pingüino y no va a ser tan importante la descripción que yo haga como si yo les muestro las fotos de un pingüino. Ya a partir de allí ustedes se forjan una imagen de lo que del animal que estoy describiendo. Entonces por eso me gustan mucho los documentales. Hasta la aparición de la fotografía y de la videografía, no había otro remedio que leer e imaginar. Y el problema con imaginar, que resulta también una aventura fabulosa, imaginarse algo, es que uno no sabe si lo que uno se imagina se ajusta a la realidad. Es posible que se ajuste a la realidad, pero puede que no. Puede que lo que uno piensa que es un pingüino de leer un libro sea una imagen que para nada representa el animal en realidad. Entonces, ese es el valor de los documentales. Y estamos en una época en que hay muchísimos documentales que ver. La otra cosa es el relato histórico, ¿no? Que es otra cosa muy importante para uno. Saber en qué etapa de la historia de la humanidad se encuentra uno y qué pasó antes. ¿Qué pasó antes cuando uno no estaba por aquí? Y luego entramos en el área de la ciencia ficción. Mira qué interesante, que estoy entrando en un área bastante oscura. Bastante oscura. Me baja un poquito mi luz para ver si puedo ver por dónde ando. Y interesante el poder ver esos documentales sobre lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Lo que sería la ciencia ficción, lo cual a mí me parece algo extraordinario, la imaginación de algunas personas para imaginarse cómo será el mundo dentro de 20 años, 30 años, 40 años o 1000 años. Ayer tuve la oportunidad de verme sorprendido en uno de esos programas por la noticia de el nuevo robot que presentó la empresa OpenAI, la empresa de inteligencia artificial abierta, así se llama OpenAI. Esta empresa, que es la creadora del famoso ChatGPT, que por cierto fue lanzado en marzo del año pasado, ya tenemos un año en conocimiento de una cosa que se llama ChatGPT y que ha cambiado el mundo como lo conocemos, le ha cambiado la vida a mucha gente, a mí ciertamente me la ha cambiado, me ha hecho mucho más eficiente en el uso de la información y en la indagación de cosas que necesito para mi profesión y para mi entretenimiento. O sea que yo soy un usuario regular de ChatGPT y también de otra plataforma que es similar y muy poderosa que se llama Cloud 2, como Cloud 2. Esa la uso mucho porque tiene una gran capacidad de análisis de documentos. Entonces
Les recomiendo mucho eso. Voy a hacer un día de esto un programa mostrándoles cómo uso esas herramientas, porque creo que puede ser de utilidad para usted ver cómo, en mi experiencia, esas herramientas me ayudan a ser más eficaz y eficiente, ¿no? Y me enteré entonces que esta empresa, OpenAI, acaba de sacar un modelo de lenguaje, un robot en combinación con otra empresa que ya venía haciéndolos, pero ellos lo integraron. Entonces este es un robot que ya venía, el robot lo hace una empresa que se llama Figure, como figura, y este robot pues lo integraron con ChatGPT, y si antes el robot era un excelente robot, en el sentido que podía realizar varias tareas en forma coordinada, con locomoción, con coordinación motora, etcétera, agarrar cosas, llevar cosas, traer, pararse, sentarse, tener un comportamiento muy similar al de cualquier persona. Son robots sumamente antropomórficos, se parecen al ser humano, se comportan como el ser humano en términos de la movilidad. Y lo único que le faltaba a este robot para realmente ser más asombroso era el toque de inteligencia artificial. Entonces esta combinación de los recursos de ChatGPT y del robot se mezclaron en este demo que les voy a presentar junto con esta plática, para que veamos por primera vez lo que viene, que yo pensé que eso iba a tardar mucho más tiempo en el desarrollo de la integración de los robots y la inteligencia artificial, y resulta que ya a un año de haber salido ChatGPT ya tenemos el primer robot con inteligencia artificial integrada, lo cual hace que además de moverse y hacer tareas, este robot puede tomar decisiones, puede analizar situaciones, puede ver y entender lo que está viendo. Uno le dice, toma este plato y colócalo en la lavadora, y el robot sabe lo que es la palabra plato, sabe que hay un plato en un sitio dentro de su campo visual, y perfectamente este robot entonces va, agarra, toma el plato como lo haría cualquier ser humano, busca el sitio de destino y lo lleva y lo coloca con una extraordinaria habilidad y delicadeza para que no se rompa el plato. Esto es notable, que esto se puede hacer a estas alturas. Es una notificación de hacia dónde vamos, ¿no? Y de que vamos sin prisa pero sin pausa hacia un mundo en el cual vamos a convivir con robots que van a hacer nuestros trabajos, a eliminar muchas cargas que actualmente tenemos que hacer los seres humanos, pero que inevitablemente va a dejar a mucha gente sin empleo. Porque en el momento en que la economía permita que el costo de estos robots sean más económicos que el emplear a un ser humano, yo no tengo la menor duda de que los empleadores van a preferir emplear al robot por razones de costo, de eficiencia y de todo, pues. No tendría como mucho sentido emplear una persona para que trabaje 8 horas cuando podemos tener un robot trabajando 24 horas sin parar, ¿no? Bueno, lo pararán para que se alimente de energía eléctrica, pero en general no creo que sea más que eso. Y para mantenimiento, supongo. Bueno, lo importante de entender es que esa noticia me impactó. La vamos a comentar en un programa sobre eso, sobre el desarrollo de la robótica, su impacto presente y futuro en lo que es la economía, sobre todo en lo que es la economía de los países más pobres, ¿no? Que son los que usualmente viven del trabajo más duro de sus ciudadanos, ¿no? Entonces,
estos son cambios bien notables que están de una u otra manera apareciendo cada vez con más rapidez, con más capacidades sorprendentes estas tecnologías, y me hacen pensar pues que pronto esto va a requerir una mayor intervención sobre el aspecto humano que la falta de trabajo va a tener para grandes cantidades de la población. Hay la esperanza de que el trabajo que se pierde por la inteligencia artificial y la robótica genere nuevos puestos de empleo para las personas que hayan sido reemplazadas por esto, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro de que esa esperanza sea realista. Evidentemente se van a crear nuevos empleos, pero empleos bastante sofisticados que van a requerir grandes destrezas creativas e intelectuales. Ciertamente el trabajo físico va a ser cada vez menos importante, y el trabajo intelectual repetitivo también. O sea que en cierta forma, si el trabajo que uno hace es tomar decisiones sobre datos que uno conoce, probablemente va a ser reemplazado por una computadora que va a analizar los mismos datos y va a tomar las mismas conclusiones que uno tomaría. Así es que vamos hacia un mundo feliz, ¿será? El mundo de Aldous Huxley, un mundo feliz donde vamos todos a tener que recibir un dinero por existir y para consumir, porque en realidad no tenemos qué hacer, qué trabajo hacer que nos paguen, porque ese trabajo lo están haciendo máquinas que no cobran, que no tienen beneficio y que resultan ser mucho más eficientes y menos costosas de operar que nosotros. Yo no creo que yo vea ese mundo, yo llegue a vivir ese mundo, pero sin duda alguna que ya muchos analistas y observadores de la tecnología lo reseñan como una posibilidad real de un mundo donde va a haber cada vez menos trabajo, cada vez más tiempo para el ocio, pero se nos presenta el problema de qué hacer con la gente que no tenga trabajo. Ya la gente mayor que no consigue trabajo se encuentra retirada con los fondos de pensión y con lo que aportan las nuevas generaciones, pero cuando sean las nuevas generaciones las que no consigan trabajo, no se tiene muy claro cómo se va a hacer para que las personas pues puedan vivir sin trabajo en los años más productivos de su vida, ¿no? Y ya parece que no hay profesión que se salve, ya no hay ocupación que se salve del impacto de la inteligencia artificial y la robótica. La más reciente, que era la de la ingeniería de computación, la de la ingeniería de software, que se decía, bueno, en el futuro los únicos que tendrán trabajo serán los ingenieros de software. Bueno, resulta que ya salió una nueva plataforma que se llama Debian, que creó un genio de la matemática, un grupo de genios de la matemática, jóvenes, muy, muy jóvenes, que ganaron las Olimpiadas Matemáticas y que tienen un super talento para eso. Crearon una empresa, y esa empresa en 18 meses ya ha desarrollado un sistema que hace bastante cuestionable la profesión de la ingeniería de software, porque la plataforma hace los programas solamente. Así es que esa es la situación, como están las cosas ahora. Bueno, ya estoy llegando a mi casa. Ya me dice que la batería está llegando a su fin. Así es que, de nuevo, me agarró la noche, pero no obstante,
Me complace haber podido terminar mi paseo de hoy y gracias a ustedes de nuevo por la atención que me prestan y seguiremos entonces en estas jornadas de conversaciones en movimiento, como les llamo ahora, conversaciones en movimiento. Veamos entonces cómo se maneja esto por acá. Ya llegando a la casa, estoy curioso por ver cómo será la imagen de esta videograbadora con tan poca luz, porque hoy me vine por acá y la noche está oscura y hace frío, por eso es que estoy con la chaqueta y realmente pues ya llegué. Bueno amigos, muchas gracias a ustedes y será hasta mañana en estas conversaciones en movimiento. Chao.